Bienvenidos amigas y amigos con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Hoy vamos a retomar, ya en una segunda parte, el tema que abordamos la semana pasada. Quienes tuvieron la gentileza de vernos, pues saben que estuvimos conversando sobre el trastorno del espectro autista. Decíamos en esa oportunidad que es una condición que viene ganando mucho interés a nivel social, colectivo, y en ese programa creo que se puso en evidencia porque hubo una extraordinaria sintonía aquí en Mérida. De modo que hoy vamos a retomar el tema como lo prometimos en esa oportunidad, y lo vamos a hacer con una interrogante y una serie de inquietudes. El espectro autista, una condición para toda la vida. Tenemos una respuesta y estamos acompañados entonces de la doctora Livia Ramírez. Ella es una especialista en el campo de la psicología con una importantísima experiencia en el tratamiento, diagnóstico de estos casos aquí en Mérida, y en este momento trabaja con el grupo que coordina el AME-PANE. De modo que le damos la bienvenida a la doctora Livia. Bienvenida, doctora. Bienvenida, gracias. Doctora, nosotros estamos realmente impresionados con lo que estamos descubriendo en estas conversaciones, ¿no? Porque este fenómeno, además de ser, digamos, un reto para el especialista, y es ciertamente, digamos, los estudios, los esfuerzos y los estudios están avanzando mucho, ya se tienen algunas cosas bien esclarecidas, ¿no? Bien clarificadas. Quizás donde está el nudo central es en la etiología de la condición del niño autista, de dónde procede, porque eso es una gran angustia que está en el padre, en la madre, en las abuelas, en los abuelos. ¿Cuál es la etiología de este fenómeno? Vamos a empezar por ahí, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo por reconocer la actividad que yo realizo. Claro que sí. No solamente con esta población, sino en general con la población conocida como niños especiales. Muy bien. La etiología, no hay una etiología clara, hay hipótesis, diferentes hipótesis sobre la condición del niño autista, que van desde lo biológico, lo ambiental, pero lo genético, pero no hay específicamente una razón para decir por qué un niño es autista. En el caso, por ejemplo, de los niños con alteraciones cromosómicas, como son los síndromes de Down, además del fenotipo del niño con síndrome de Down, inmediatamente al hacer una prueba de cariotipo se identifica una alteración en un cromosoma, en el cromosoma 21, y eso condiciona todo un desarrollo con esas características. Pero en el caso del autismo no, hay niños que tienen autismo y cursan con otros tipos de digamos, patologías, desórdenes en el desarrollo. Hay niños que cursan con problemas neurológicos, que tienen epilepsia. Hay otros niños que cursan con alteraciones en los procesos digestivos, porque intolerancia a determinados elementos en la comida. Hay otras concomitantes, pero hay niños que no tienen nada de eso, que son perfectamente, todo su desarrollo ha sido regular, excepto el tema de la integración social y la comunicación, que es lo que caracteriza el autismo. Ahora, doctora, la semana pasada con la doctora Mari Cepeda quedó puesto el énfasis en el problema de la alimentación. Y ella lo explicó muy bien, ella es pediatra, y ella señalaba algo que nos pareció importante, tanto a quienes la oímos aquí y a alguna audiencia que se puso en contacto conmigo, y es el problema de la lactancia materna. O sea, la impresión es que separan al niño muy temprano de la madre,
por algunas razones, digamos, clínicas, médicas. Y entonces al niño le llevan, lo primero que le llevan es un teterito con esa fórmula de leche particular, con químicos, aditivos de todo índole. ¿Eso pudiese estar incidiendo en el fenómeno? A lo mejor sería otro elemento más. Otro elemento. Pero no necesariamente, porque si no todos los niños que son sometidos a fórmula, hay madres que no amamantan por una u otra razón. O porque la mamá no está presente, hay mamás donde el bebé no está con su mamá desde los primeros días de vida, claro. Y no está presente, o porque la mamá no pudo amamantar por alguna condición de ella específica y no resultan autistas. Entonces no es una condición sine qua non. Pudiera ser un elemento más. Pudiese ser un elemento. Claro, porque investigando, observando, claro, la literatura que hay al respecto, porque tal como investigación de laboratorio, pues no creo que estemos haciendo mucho acá en el país, aunque tengo conocimiento también de que hay una genetista en el hospital que tiene mucho interés en este área, la parte genética específicamente. No, yo no la conozco, pero ya tuve información por la mamá de un niñito que yo veo. Pero es muy complejo el tema del autismo, de dónde viene la etiología. Hay también mucha información de que hay lugares específicos, por ejemplo aquí en este estado de Mérida, en el Valle del Mocotíe, hay una alta población en este momento que cursan con este síndrome. Me parece importantísimo porque creo que usted nos tiene una información de relevancia en ese caso. Pero doctora Livia, vamos con los testimonios que caracterizan la mirada plural, ¿no? Son testimonios que nos permiten ampliar la referencia y ampliar la experiencia. Y en este caso vamos a utilizar los mismos testimonios del programa pasado, ¿no? Vamos ahorita con el primer testimonio de la profesora Norbis García, es la mamá de Dieguito. Ustedes se acuerdan que es un niño extraordinario, hace unas pinturas, unos cuadros muy, muy llamativos, de verdad, muy artísticos, y bueno, pues está transitando por esta condición. Vamos entonces con el testimonio de la profesora Norbis. Él va mostrando en la medida de su madurez sus distintas formas de ver el mundo. Se modifican sus trazos, se modifican los colores que usa, se modifican las formas que plasma, pero solo son muestras de la evolución que él va teniendo en su vida, el crecimiento, su mirada del mundo. Diego tiene una forma distinta de expresión, de su forma de ver el mundo. Él todo lo entiende, pero tiene la libertad de conversar cuando él así lo decida. Habla con formas, habla con colores, habla con dibujos. Doctora, ahí en ese testimonio yo encuentro dos elementos importantes, ¿no? Cuando yo le preguntaba a la profesora Norbis sobre cómo, digamos, en la medida en que Dieguito iba creciendo, si ella notaba cambios en el trazado de los dibujos, ¿no? Que pudiese ser, digamos, algún elemento para especular en función de cómo iba el niño, digamos, marchando, ¿no? Y ella me decía que sí, que había unos cambios en los trazados, en los colores, en fin, ¿no? Pero dice otro elemento importantísimo. Diego entiende todo y habla cuando quiere hablar. ¿A qué se debe eso? Eso viene siendo una de las características de los autistas. Y más este tipo de autismo que es el que se reconoce como Asperger, ese es un niño Asperger, ese tipo de dibujo de un niño Asperger, que son de alto rendimiento o por lo menos de buen rendimiento intelectual. Eso tiene que ver con esa sintetización de los intereses. Ellos ven la vida así como que si tuvieran unas gríngolas, y ellos no abren las gríngolas. Ellos ven la vida en una sola dimensión, y esa dimensión les interesa, esa dimensión les agrada. Si tienen la posibilidad esos niños de recibir atención desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje y destacan eso, llegan a ser los mejores en eso, llegan a ser mejores que muchos niños completamente normales, muy inteligentes también, pero es única. Sería interesante, yo no conozco al niño, pero la pura expresión habla del autismo.
esa carita así, como cara de póker lo llaman. Usted lo vio ahorita en el Lo testimonio. vi en el testimonio, esa Sí. cara como que poco expresividad, Poco expresiva. poco expresivo desde el punto de vista de su comunicación gestual, que es una de las cosas que no tienen el resto de los niños que cursan regular. Entonces, sería interesante saber con respecto a otras áreas del conocimiento, en matemáticas, en biología, cómo rinde. A lo mejor no es tan bueno como en el dibujo. Sí. Su interés específico es el dibujo. Y por ahí, seguramente esta es una mamá que se ha ocupado bastante no? de ese niño y le ha permitido llegar a esos niveles del desarrollo bueno. que tiene que ver con lo visual, con lo espacial. Ella dice, habla con los colores. Exactamente, porque es como el interés restringido que él tiene. Es como que si toda su capacidad, todos sus procesos cognitivos se dirigen solamente al Qué dibujo, bueno. mientras que los niños regulares dirigen su proceso cognitivo, abren más los espacios y hay muchas otras cosas que también incorporan en su Claro, desarrollo. ¿sabe que el especialista Hans, creo que se llama Hans Asperger, él decía ya en 1938, cuando empezó a estudiar estos niños con esta condición especial, y en los estudios decía que él se encontró niños que hablaban como pequeños profesores, ¿no? Cuando hablaban de sus intereses, ¿no? Y él llegó a decir algo que me pareció realmente atractivo y sumamente curioso. Él dice, quienes quieran alcanzar altos niveles, tanto en el arte como en la ciencia, deben tener algún grado de Asperger. Es posible. Es así. Nosotros vamos a ver, doctora, unas imágenes que tenemos preparadas porque ilustran muy bien lo que estamos justamente señalando, ¿no? Vamos a hablar y vamos a ver el trabajo que hace este señor que tenemos ahorita en pantalla, Stephen Wischer, que este es un muchacho autista con una capacidad de memorización paisajística excepcional. A él lo llevan a volar las ciudades en Inglaterra en helicóptero y ese muchacho tiene la capacidad de hacer registros desde el aire, llega a una oficina y hace la réplica tal cual como él la recoge y la memoriza, ¿no? Y se convirtió en un fenómeno que ha dado mucho que hablar, no es famoso ya él, ¿no? De modo que son casos excepcionales de una mente que la pregunta es, ¿qué tipo de mente es? Le pregunto a usted. Bueno, no conocía el caso, pero bien interesante. Es el detallismo. Una de las características de los niños autistas es el detallismo. La dificultad grande que ellos tienen es en la integración global de toda la información que se percibe a través de todos los sentidos. Ellos van solamente a un detalle, el que les interesa, y logran desarrollar una capacidad como este personaje que estamos viendo acá, como la del niño Dieguito. Desarrolla esa capacidad porque el detallismo lo lleva a eso, porque es una sola, es como unidimensional el interés específico, pero es tan profundo que logran ser los mejores en ese área. Seguramente este joven de la que acabamos de ver sabe mucho de eso, pero me gustaría saber en otras actividades, en otras situaciones de la vida cotidiana, en la relación con los amigos, en el conocimiento de otros aspectos del saber, cómo funciona, porque se centra en una sola cosa, y eso se está viendo mucho en una cantidad de muchachos que tienen interés específico, por ejemplo, con el tema de los dinosaurios, de los primeros animales que existieron sobre el planeta Tierra. Y usted escucha a un niño de eso, puede tener 10, 11 años, y manejan un conocimiento tan profundo de eso, cierto, que a uno lo deja, a mí me dejan impactar porque hay muchas cosas que yo nunca supe. Sí, Y entonces, sí. y ellos lo manejan como porque les interesa, porque es como que si esos metaconocimientos que tiene el cerebro están restringidos a un solo aspecto, entonces es único
y la capacidad de desarrollo es casi que perfecta. Bueno, hay quienes señalan que la gran mayoría de genios en distintas saberes y artes están tocaditos un poco, digamos, por buena parte de ellos. por estos desórdenes. Bueno, la referencia más cumbre, La más cercana aquí en nuestro país es Reverón. Reverón, Armando Reverón. Einstein. Ajá, Einstein, ajá. Y en días pasados, justamente revisando, doctora, y esto es como una digresión, estaba revisando porque, caramba, en Internet hay un universo infinito de programas, de entrevistas de este tipo, de toda índole. Y entonces hay un artículo que dice el Asperger de alto rendimiento y pone como figura ilustrativa a Messi, el futbolista, hablando por cierto de fútbol en este mundial. Messi, esa capacidad que tiene Messi de visualizar rápidamente, de medir la distancia con el contrincante y superarlo, parece ser que tiene que ver con eso. Exacto, sí, eso se corre mucho de esa. Se especula, ¿no? Se especula, pero que es factible que sea cierto. Es factible. Habría que saber cómo es él en la interrelación fuera de la cancha con el resto de la gente. Habría No es que muy ver sociable. la parte social, No la es muy parte sociable. comunicacional. Tengo entendido que no es muy sociable. Doctora, le invito con gusto a que veamos otro de los testimonios, esta vez, así como la semana pasada, con el profesor Rómulo Perdomo Márquez. Él es padre de Danielito, tiene una experiencia extraordinaria, muy esclarecedora, ilumina mucho, digamos, el fenómeno. Y vamos entonces a oír y volvemos al estudio, ¿sí? Okay. El concepto del yo que trabajamos con Danielito, fue necesario enseñarle que él era una persona. Él no se reconocía como persona. Todos los seres humanos normales, ninguno tiene que aprender a decir en qué momento yo soy, sino que eso es algo que aparece espontáneo y naturalmente. Pero en él no apareció ese concepto del yo. Se le dieron las primeras palabras, él manejaba eso, pero no se reconocía como persona. Entonces fue necesario enseñarle ese concepto, que es el concepto más difícil que yo he enseñado en toda mi vida, y no lo pude enseñar. Yo creo que ese testimonio es valiosísimo, doctora, ¿no? Es que cuando nace el yo, se supone que ese egocentrismo muy natural en todos los seres humanos pareciera que está ausente en esas primeras etapas de niños con la sospecha de estar dentro del espectro, ¿no? Y nace el yo, y la preocupación del padre es que Danielito, en este caso, se identificara como persona. ¿No es interesante eso? Sí, bien interesante. Pero fíjese, el desarrollo del yo empieza en el mismo momento de que el niño nace. Desde el momento que el niño tiene vinculación fuera del útero materno con todo un entorno familiar inicialmente, empieza el proceso del yo. El niño empieza a identificarse con el rostro de la madre. La primera vinculación se llama la relación del espejo. El primer espejo que tiene el ser humano para identificarse y empezar a conformar su yo es el rostro de su mamá, porque él no se ha visto nunca en espejo, no se conoce a sí mismo. Pero el bebé entre los brazos de la mamá, la sonrisa que la mamá le dedica, que está cargada de toda la emocionalidad materna que generalmente tienen las madres hacia los hijos, es la primera vinculación con el desarrollo del yo. Y en el proceso de crecimiento del niño, ya cuando empieza a pasar de los brazos de la mamá a los del papá, a los hermanos, a los tíos, empieza a tener una sensación de que él pertenece a ese entorno. Y ese es un proceso que va piano desarrollándose hasta que... Proceso de pertenencia. Un sentido de pertenencia, que tiene sus etapas. Cuando hablábamos con este niño, Dieguito, que aún en oportunidades, no siempre, habla, repite la pregunta, que se identifica a sí mismo en tercera persona, es que como que todavía le quedan aspectos de que él no es él, sino una tercera persona.
pero es poco, y ese es un proceso que en el niño en condiciones normales se da. El niño hasta los 2 años, cerca de los 2 años, cuando dice, eso es mío, esto es mío, y ahí se identifica ya como yo soy yo. Antes no, el niño tiene hambre, dicen inicialmente, porque no soy yo, es el niño, todavía no se terminan a identificar como a sí mismo. Que es como un error, ¿no? Decir el niño tiene hambre. Es un error visto desde la óptica Claro. de quien lo escucha. ¿Cómo que el niño tiene hambre? En el autista se ve mucho eso. Pasan a veces los 4 o 5 años, pero es un proceso que también con la maduración y con la atención de todos los especialistas en el entorno, que es muy importante, empieza a identificarse y va desapareciendo eso de denominarse a sí mismo en tercera persona. Ahora, doctora, yo voy a lanzar aquí una de las hipótesis más atrevidas de el padre de la lingüística moderna, Chomsky. Noam Chomsky sostiene que el lenguaje no es producto de aprendizajes. El lenguaje no se enseña. El lenguaje es un fenómeno biológico que viene marcado como mensaje en nuestros genes. Y entonces él dice, nadie aprende a hablar por enseñanza. No. Biológicamente esta incapacidad de hablar, así como de ver, Está programado. está programado. Ese cerebro está programado. El lenguaje es una programación genética. Y en el caso, por ejemplo, de estos niños con esta condición, cuando pasa 1 año, 2 años, y de pronto no se les escucha articular sonidos, ya eso no es suficiente señal para inquietarse. Sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa con esos descuidos de padres que de pronto, casos, por ejemplo, y lo dice el propio profesor Rómulo, a los 4 años ellos abren los ojos gracias a una película? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay varios elementos. Primero, puede ser un fenómeno de desconocimiento de cómo se desarrolla un niño. Porque generalmente los padres, cuando ya tienen otro niño o tienen conocimientos de los sobrinitos, de otros niños, se dan cuenta que son las etapas del desarrollo. Hay etapas del desarrollo. Hay cosas que preceden al lenguaje como tal, a la palabra. Por ejemplo, la sonrisa. El Claro. niño, esa es una forma ya de comunicación. Al principio el niño, y a veces se sonríen y uno dice, ay, ya se ríe. No, eso es todavía reflejo. Pero ya a los 3 meses, el niño ya sonríe ante el rostro de la madre. A los 3 meses. A los 3 meses. A veces lo hacen antes, los niños muy aceleraditos los hacen antes. Pero esa es la edad que desde el punto de vista del desarrollo, si un niño llega a los 5 meses y no se sonríe, ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo. Porque esa es su forma de comunicación. Ahí está respondiendo. Hay unas neuronas en el cerebro que las llaman las neuronas espejos. El niño observa a la mamá Claro. y si tiene esas neuronas espejos bien ubicadas, empieza a repetir lo que está viendo en la mamá como una imitación, porque Claro, lo ven claro. ella. El niño autista, una de las hipótesis que se maneja es que tienen alteraciones en ese tipo de neuronas, en esas células espejo, porque el espejo es el que va a permitir esas neuronas, ese desarrollo de la empatía, de la comunicación, del gesto de rabia. Una mamá está brava con el bebé porque llora mucho, te vas a quedar tranquilo. Y no solamente dice la palabra, lo acompaña con Le el hace el rostro. gesto, lo acompaña Y el con el niño gesto. ya entiende. Él entiende porque ya hay todo un aprendizaje que Claro, va siendo claro. progresivo. Pero entonces ese desarrollo del lenguaje empieza en el mismo momento que inicia la comunicación de la mamá que le canta, la mamá que dice mi niño tan bello, y él tiene oídos, tiene vista, tiene su cerebro, sus neuronas bien puestas, y hay todo un aprendizaje. ¿Y cómo aprende a hablar? Escuchando, nadie enseña a hablar. Es igual que el proceso de la lectura y escritura. Hay niños que fracasan muchas veces por un tiempo en la lectura y la escritura porque se empecinan en hay que enseñarlos a leer. Los niños aprenden a leer solos. Si hay un ambiente estimulante de lectura, así como aprendieron a hablar, aprenden a leer Aprender a posteriormente. leer. ¿Cómo no? Doctora, vamos con el segundo testimonio del profesor Rómulo Perdomo Márquez. Y un buen día, cuando se hicieron esos ejercicios que están descritos ahí como se hicieron en el libro, Danielito
llegó a tener el concepto del yo y decía, yo soy Danielito, yo soy Danielito. Se llega a reconocer como persona y esa para él fue como una iluminación, ese fue un satori, dirían los budistas zen, fue su satori, yo soy Danielito. Le pareció un descubrimiento maravilloso reconocerse como persona. Y al reconocerse como persona, el proceso de aprendizaje avanzó rapidísimo, muy rápido, muy rápido. Doctora, con la experiencia suya, eso que señala el profesor Rómulo, con la aprehensión de esa categoría, de esa entelequia de persona, yo soy persona, se aceleran los procesos de captación y aprendizaje. Eso puede ser una experiencia que se puede desplayar, digamos, al resto de los niños con esta condición. ¿Cuál cosa? ¿Enseñarlo? Cuando el niño se descubre, yo soy una persona, yo soy Danielito, ya se identifica como una persona, se descubre a sí mismo como persona. Eso incide en los procesos posteriores de aprendizaje, de formación, de desarrollo. Lo que pasa es que en el caso de Danielito, yo conozco el caso de Danielito, es un alumno de Amepane, muy querido, por cierto. Ese es un caso donde ese papá tuvo la particularidad bien de quitarse el sombrero, hay que reconocer el esfuerzo que él hizo. Él albergó en él mismo, ese papá, lo que generalmente constituimos todos los que atendemos a los niños con esas condiciones, que es lo ideal, sacarlo del entorno, solamente de la casa y llevarlo al especialista, uno, otro, la guardería, el entorno social, porque esa es una de las, eso es lo que realmente identifica al autista, la dificultad para socializar, la dificultad para comunicarse. Si tú lo metes en un entorno donde tiene las posibilidades, sobre todo con sus pares, los niños de la misma edad, y con el apoyo de todos los especialistas, con programas, con programas bien adecuados, ese niño desarrolla esa capacidad de yo soy yo, pero eso también pasa por un proceso de capacidad de pensamiento. Hay niños autistas que tienen un nivel de retardo mental tan severo que no llegan a eso. No llegan a eso, y esos niños no van a poder nunca ir a una escuela, no van a poder ir nunca a la institución. Son atendidos como niñitos en su casa, que les dan de comer, los alimentan, los llevan a uno a otro lado. Hay que tener también procesos cognitivos que permitan llegar a eso. No es solamente la condición. Y ya el caso de esos niños estarían vinculados con ciertos retrasos mentales, ya. Es que dentro de la gama del espectro autista hay desde los autistas con capacidad intelectual, como los Asperger, normal, hasta los autistas con retardo mental severo. Ahí hay una gama, unos severos, otros medianamente, igual que el autismo no es total. Hay niños que tienen síntomas autistas, conductas de autistas, pero no son totalmente autistas. Son elementos, es como particularidades que muchas veces, por ejemplo, hay niños con síndromes de atención e hiperactivos, que esos niños que son terribles, no se están quietos nunca, se encaraman por todos lados. Y cuando uno los evalúa, también descubre elementos autistas en Ahora, ellos. doctora, es que es normal, por ejemplo, en el caso de los poetas, que ellos caen en un ensimismamiento, ¿verdad? Interiorizan experiencias, influencias externas, y convierten aquello en imágenes poéticas, y en algunos casos son de verdad extraordinarias. Nunca fueron sospechosos de estar pasando por condiciones de autismo ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, la raíz de autismo en griego es yo mismo, yo interior, algo así. ¿Por qué ese yo en ese hueco interiorizado, aislado, y con énfasis en él mismo de mantenerse aislado? Bueno, tiene que ver, como le decía, esos procesos neurocognitivos que hay algo que no termina de desarrollarse completamente dentro de todos los procesos neurocognitivos. En esas condiciones el niño tiene capacidad de establecer estrategias de relación con el entorno.
el entorno se los tiene que facilitar. Sí. Por eso es tan importante la intervención temprana, el descubrimiento temprano de eso y empezar a darle todos los estímulos necesarios para lograr eso. Ya. Que se lo da él afuera. En los niños regulares, sin problema. El puro entorno familiar es suficiente. El entorno familiar, después la escuela, estos niños hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Hay que hacer estrategias de intervención que las mejores son cuando son en equipos interdisciplinarios. Porque otra de las condiciones del niño autista es la dificultad motora. Casi todos ellos tienen problemas motores. La motricidad fina. Hay niños autistas que están en el colegio estudiando bachillerato y una de las quejas más grandes es que no me dio tiempo de hacer todo el examen porque yo tengo problemas de motricidad fina y se lo dicen a los profesores. Ya. Tienen esa dificultad. Entonces, ¿qué se hace en ese caso con esos niños? Se les sugiere al profesor, procura que los exámenes sean orales para que él pueda expresar todo lo que ha aprendido. Tienen problemas de motricidad, tienen problemas también, a veces no son los mejores en educación física. Ahora, hay un elemento importante que vamos a desarrollarlo luego de que veamos la siguiente mirada del profesor Rómulo, que es el papel de la escuela. Y en el caso específico de Mérida, la pregunta sería muy concreta. Tenemos maestros con cierta especialización, cierta formación, para desde la escuela atender idóneamente, digamos, estos casos de niños con esta condición. Vamos a la mirada del profesor Rómulo y volvemos con esa pregunta, ¿le parece? Fueron profesoras que ayudaron dentro del proceso de enseñanza y tenían confianza en que los niños que tenían ese problema podían avanzar. Y esa fe que ellas tenían se materializó ¿de qué manera? Porque decían, bueno, nosotros aquí ayudamos, pero mire, el niño falla en este punto porque no conoce el pasado, él no maneja el tiempo. Entonces nosotros, el problema mío era cómo le enseño yo el tiempo, cómo hago yo para agarrar el tiempo. Y el tiempo nosotros lo pudimos agarrar con las manos, lo objetivamos en cajitas. El presente era una cajita que el Danielito la podía tocar, el futuro también era una cajita. Y esas cajitas después se volvieron láminas. Las láminas se volvieron colores y ya se descubrió que poco a poco el proceso era de ir de lo concreto a lo abstracto. Porque no se puede enseñar las cosas de manera abstracta a una persona que no tiene esa base. Qué maravilla. A mí me parece que este testimonio, doctora, del profesor Rómulo es extraordinario, ¿no? Cómo él empieza, digamos, a llevarle los tiempos verbales a Danielito a través de herramientas básicas, una cajita, concretas, lámina, colores, en fin, y el niño empieza a descubrir esa maravilla en nuestro verbo como son los tiempos. Pero hace referencia también a la escuela. Entonces la pregunta es, ¿qué rol debe cumplir la escuela en todo este proceso? Importantísimo. Importante, ¿no? Tan importante como el rol de la familia. Sí hay especialistas, y hay buenos especialistas, pero no son suficientes. No son suficientes. No son suficientes. Y no hay una política del ministerio en función de eso. Hay formación, ahora hay muchas instancias para formación de maestros especialistas, pero eso es un proceso largo, eso no es que tú te graduaste y ya. Eso lleva mucho por delante también la práctica, la experiencia. A veces no es lo que uno aprende en su etapa de estudiante, a veces es lo que la vida profesional te permite desarrollar. Así es, plenamente. Y es un proceso que, bueno, yo siento que todavía está bastante incipiente en el país, pero uno se consigue con buenos profesionales y buenos maestros. Ahora, doctora, usted me hablaba del caso de bailadores, lo tocó muy por encimita, pero me gustaría entrar con más detalles en ese fenómeno que se está dando en los valles del Mocotíes, ¿no? Primero el incremento, según usted, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué han encontrado ustedes ahí? No, todavía no hemos conseguido nada. Lo que hemos conseguido es la población que está allí, que son bastante. Está bien. Es significativo cómo están llegando niños de bailadores, niños, adolescentes y ya, niños adolescentes básicamente, con esa condición de autismo, pero significativa es que son Asperger casi todos.
todos. Sí, sin compromiso intelectual. Niños realmente muy, muy brillantes en áreas específicas, como le digo. El que maneja la tecnología de punta con la computadora sabe más que cualquier especialista graduado en eso. El que conoce del universo sabe más del universo. Logramos ver que el profesor, el científico que trabaja en el CIDA, el Centro de Investigaciones de Astrofísica. Es una experiencia extraordinaria, cuéntela por favor. Eso fue bien interesante, porque es un grupo que yo noté que me venían de bailadores, con todos los problemas que tiene esa gente de transporte, para trasladarse todo una vez a la semana a Mérida, para trabajar con esos niños. Y me llamó la atención que había un número significativo, eran como 5 o 6 niños, todos con conocimientos bastante avanzados de astrofísica, y yo les ponía, el SIDA produce una literatura especializada para niños y para adolescentes. Yo tengo un juego completo en mi oficina, y eso ellos llegaban así como todos los demás llegaban por los juguetes, ellos llegaban a buscar eso, para empezar a ver cosas del universo, y empezaban una conversación tan elevada de todas esas galaxias, planetas, el tiempo, la distancia entre el tiempo y la Tierra. Entonces se hacen preguntas: si yo vuelo en un cohete espacial hasta tal sitio a la velocidad de la luz, ¿cuántos años tengo yo cuando llego allá? Y son muchachos que eran adolescentes, ninguno llegaba a tercer año de bachillerato. Entonces mi pregunta es: ¿cómo tienen tanta información de todos esos procesos de conocimiento científico? Increíble. ¿Y el niño que se graduó de físico, químico? Químico. Ese tuvo información, tampoco conozco el caso. Un muchacho que tiene 19 años y hace como un mes acá en la Universidad de los Andes se graduó en la Facultad de Ciencias de químico puro. Ese fue un niño de bailadores que los maestros se dieron cuenta. Él empezó a leer solo a los 3 años. La mamá se dio cuenta, el muchachito ya leía a los 3 años. Y siempre fue muy avanzado en la escuela y siempre tendió por ese área de la investigación. Y evolucionó muy bien. Entonces los maestros en el bachillerato se dieron cuenta que el niño se aburría, porque sabía más que todo el mundo. Entonces logró que le hicieran promociones automáticas. Y bueno, creo que entró a la universidad a los 13, 14 años, me tiene 19 años y se acaba de graduar. Y se acaba de graduar y con mucho éxito se graduó. Qué bueno. Ajá. Doctora, queremos compartir con usted el testimonio de Danielito. Él nos cuenta cómo fue ese proceso para él de descubrir los tiempos verbales, los pronombres, y lo cuenta así. Extraordinario, de verdad. Vamos con Danielito, por favor. Yo conocí un verbo estar en el futuro. Estaré, estarás, estará, estaremos, estaréis y estarán. Y también yo le he puesto colores cuando nosotros vivíamos en el apartamento de las Magnolias, y los cuentos que yo estoy echando cuando yo tenía unos 9 añitos. Después luego cumplí los 10 desde el año 84. Y entonces yo cumplí, por ejemplo, el verbo estar en pasado es rojo carmín. Después el presente continuo es amarillo canario. El futuro, el verbo estar, yo ya sé cuál es el color del futuro, azul marino. Y yo ya sé cuál es el color del tiempo condicional, azul petróleo. Y yo ya sé cuál es el color del participio, verde esmeralda. Y entonces yo me he repasado todos los pronombres personales que yo he escuchado, y eso yo ya sé cuál es, pero demasiado. De verdad que un testimonio hermoso de parte de Danielito. Sí, ¿no? sí. Se le sale el bebé que siempre ha sido, pero que además vale la pena destacarlo porque él da cuenta de las inventivas del papá y la mamá y del hermanito para que él aprendiera lo que aprendió y lo que está repitiendo en ese momento. Los colores, las cajitas y demás. Pero algo también importantísimo, ya es un yo exaltado. Dice, sé tanto que ¿para qué?
¿para qué demostrarlo? Entonces, tiene que ver con lo que usted dice ahorita, ¿no? Cuando el niño toma un interés particular, llega hasta las últimas consecuencias, ¿no le parece? Sí, sí. Extraordinario, Él ¿no? es un caso muy particular, Daniel. Usted conoce a Danielito, obviamente, porque iba, Sí, hasta el año pasado estuvo asistiendo estuvo asistiendo. a mi padre. Y déjeme decirle que a veces llama por teléfono y el secretario lo atiende y entonces lo saluda. Mira, y está yendo fulano y nombra a todos sus compañeros de la institución. Qué bueno. Guárdenme mi cupo, no me quiten mi cupo, yo voy a volver. Qué maravilla. Se vinculó mucho afectivamente a su grupo y estableció una buena relación social y comunicativa, que es el problema grave de los autistas. Claro, claro. Porque consiguió espacio dentro de un grupo donde se siente muy bien. Ahora, y aquí vamos a la pregunta, a la interrogante de la temática de hoy. ¿Una condición para toda la vida? Sí. Sí. El autismo sí es una condición. Entonces aquí lo que queda es preparar al niño para que viva así. Y para que desarrolle sea- las capacidades que tienen implícitas y que les interesa a ellos. Ya. Porque eso logra estos niños que les gusta el conocimiento de la astronomía, tener buenos ingenieros, buenos astrofísicos, a los que les agrada el mundo de los vehículos, quién sabe cuántas cosas dentro de la ingeniería mecánica pueden lograr, al que le agrada la pintura, como es el caso de Dieguito, desarrollan eso al máximo y entonces desarrollan un conocimiento único, pero con una capacidad también única. Única, profundidad, hasta las raíces. Sí, hasta las raíces. Doctora, el testimonio que nos deja la profesora Norby, ¿qué hacer en estos casos? Y ella lo dice, me parece que muy bien, y vamos a oírle entonces. Yo lo que le puedo decir a los padres que están recibiendo el diagnóstico en este momento es que la máxima lección que he tenido como madre es una lección de amor, una lección de aceptación, de soltar las expectativas que yo tenía y los prejuicios que se pueden tener sobre esta condición. Y solo les puedo asegurar que el hijo que ahora tengo y el hijo que apareció superó cualquier expectativa que yo podía haber tenido. Qué importante, doctora Livia, cuando una madre habla así con propiedad, ¿no? Y rechazando prejuicios de toda índole, porque siempre estos casos generan muchos prejuicios, ¿no? ¿Cómo no? La madre que de pronto se le dice, mira, hay que tener cuidado porque el niño puede estar, digamos, y lo rechaza de entrada, ¿no? Y es normal. Que uno no. Pero yo creo que la profesora Norby lo dice con mucha propiedad, y eso puede servir para quienes, digamos, en este momento pueden estar en los umbrales de vivir esta experiencia. En ese caso, por ejemplo, en IMEPANE, que se llama la institución. AMIPANE. 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 ¿Cuál es la pedagogía, el método ahí de tratamiento? Con los padres y los niños a la vez. No, eso no nos toca en AMIPANE. Cuando llegan a AMIPANE, en AMIPANE hay dos programas bien ubicados dentro de lo que es la atención a la persona con necesidad especial. Hay un preescolar en la mañana, un preescolar integrado, con inclusión, donde son incluidos niños con diferentes tipos de trastornos del desarrollo. Pueden ser niños con síndrome de Down, o pueden ser niños autistas, sí, o pueden ser niños con parálisis cerebral. Un grupito de esos niños comparte el aula con niños en condiciones regulares, con desarrollo dentro de los procesos regulares. Esa es una experiencia bien interesante. Y el del programa de la tarde ya son muchachos, ya dejaron de ser niños como Daniel, que ya pasaron toda una etapa y generalmente son ya población muy adulta. Pero cuando nos llegan los niños al preescolar, el niño que es especial, el niño que no viene con un desarrollo regular, ya pasó las etapas más importantes, no solamente en el desarrollo de vida de él, sino en el desarrollo de la aceptación de la madre y de la familia, de aceptar el niño que le tocó y no el que ella soñaba. Yeah. Porque cuando un grupo familiar espera a un niño, y especialmente la madre,
no espera un niño con necesidades especiales, espera el niño lindo. Claro. Que un hijo para un ser humano es su proyección. Así es. Tú te ves proyectado en tu hijo y nadie quiere verse proyectado en un niño que tenga cualquier tipo de discapacidad. Ciertamente. Entonces, ese es un proceso de duelo que debe pasar la familia y particularmente la madre para poder llegar a ser la calidad de madre que es hoy día La esta profesora. Norma. Qué bueno. Quienes no pasan por ese proceso, es muy difícil Muy que difícil. logren ayudar a su hijo. Bueno, el testimonio final ya lo utilizamos, pero nos parece que es un testimonio muy conmovedor por una parte, pero también que ilustra lo que se debe hacer en estos casos. Vamos con el profesor Rómulo Perdomo. Yo le sugeriría que lo tomaran como un aprendizaje. La vida siempre nos presenta problemas que nosotros en última instancia podemos resolver. Y son problemas que nos van a servir para crecer, nos van a servir para cohesionarnos familiarmente, nos van a servir para descubrir capacidades que teníamos y eran desconocidas para nosotros. Entonces yo les sugeriría que tengan fe en que el apoyo que se den familiarmente, el apoyo que le den a sus hijos va a tener un fruto. Y que sean conscientes de que el camino que ellos van a transitar, otros ya lo transitaron y dejaron huellas que les van a ayudar a solucionar sus problemas. Que tengan fe en sus hermanos que los precedieron en la solución de este problema. Creo que esa fe que invoca el amigo Rómulo Perdomo es como la célula fundamental para emprender tareas, para entender, facilitarles el tránsito por la vida a estos niños excepcionales, doctor. Yo creo que eso es importante. Claro. La fe y la confianza en el grupo familiar y aquella confianza que se pueda desprender de las experiencias externas, grupos escolares, escuelas, educación, ustedes los especialistas, que me parece que cumplen un rol fundamental. Finalmente, doctora, ¿usted ve con futuro esperanzador el tratamiento de estos casos en Venezuela, dada esta crisis terrible por la que estamos atravesando? Yo soy una mujer de fe. Yo Claro. tengo mucha fe que nosotros vamos a salir de esto. Esta es una prueba, así como los padres de los niños de necesidades especiales, que la vida le da esas pruebas y salen adelante. Esta es una prueba que tenemos en el país y vamos a salir adelante. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros, Depende de nosotros. por supuesto. No es juzgar al otro, no, la culpa es tuya. ¿Qué haces tú por este país? ¿Qué estamos haciendo todos, cada uno de nosotros, en el puntico del mundo donde estamos ubicados? Y sí confío que vamos a salir adelante. Pues nosotros estamos viviendo una crisis y una de las características de las crisis es que son temporales, no son eternas. Vamos a salir de esto. Y ojalá que la lección se asimile también, ¿no? Ah, por supuesto. Es Porque- que esa es una de las características. Las crisis traen aprendizaje. Claro. Las crisis obviamente traen aprendizaje para poder sobrevivir, para salir adelante, si no nos morimos todos. Hay aprendizaje que nunca a lo mejor en condiciones como estábamos antes hubiéramos logrado. Así es. Y Venezuela, digamos, tiene hitos históricos que le han permitido el crecimiento que tenemos hasta ahorita, ¿no? El proceso de independencia fue catastrófico. El exterminio total de un alto porcentaje de la población. La guerra federal, con esta figura que ahora está siendo reivindicada, Zamora. Ezequiel Zamora, en fin, y todos estos procesos que nos llevaron a donde estamos hoy. Nadie se imaginaba este capítulo de cierre en medio de una oscurana casi que medieval como la que estamos viviendo, pero bueno, retos de la vida. Okay. Doctora Livia Ramírez, de verdad que ha sido un gran placer, hemos aprendido. Creo que con usted cerramos un tema que de verdad que nos tenía inquietado. Y yo creo que esta experiencia está llegando, y la gran inquietud es que este incremento de esta condición de autista a través de la ciencia, a través de los estudiosos como ustedes, llegue a un tope
porque no es nada bueno, digamos, seguir avanzando en estas estadísticas que son de verdad una verdadera alarma. Amigos, muchas gracias por la sintonía. Queda esto aquí, que sirva de espejo ante los retos que estamos nosotros, los venezolanos, llamados a afrontar siempre. Muchas gracias.